Este video te va a doler, pero te va a despertar. Bienvenido a Reprograma tu mente. Hoy estás a punto de escuchar un mensaje que puede cambiarte para siempre. No es un discurso motivacional más. No es una lista de trucos vacíos. Es una invitación profunda a mirar dentro de ti, a cuestionar todo lo que creías sobre la disciplina, la voluntad y el verdadero camino hacia una vida plena. Así que ponte cómodo, respira hondo y prepárate. Porque este video no te va a acariciar el ego, te va a despertar. Vamos a comenzar. ¿Alguna vez te has sentido como si estuvieras luchando contra una montaña imposible de disciplina? ¿Te has preguntado por qué algunos días te sientes motivado y enfocado, pero en otros te cuesta incluso levantarte de la cama? ¿Te has sentido frustrado por no poder mantener tus objetivos y metas, como si la falta de disciplina estuviera deteniendo tu progreso? Estas preguntas reflejan algunas de las dudas y dolores que todos hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas. La disciplina es un tema que puede generar mucha confusión y frustración. Algunos creen que la disciplina es sinónimo de control rígido y restricciones, mientras que otros piensan que es la clave para alcanzar el éxito. Pero, ¿qué es realmente la disciplina? Es posible que la disciplina no sea solo una cuestión de fuerza de voluntad, sino que también esté relacionada con nuestra mente y nuestra forma de abordar los desafíos. En este vídeo, exploraremos juntos la verdad sobre la disciplina y cómo puedes desarrollar una mentalidad que te permita alcanzar tus objetivos de manera efectiva, si estás listo para descubrir el secreto, para desarrollar la disciplina que necesitas para alcanzar tus metas. Quédate conmigo. Vamos a empezar 1. La ilusión de la disciplina versus el camino del dragón. Vivimos en la era de la productividad infinita, donde desde cada pantalla nos bombardean con mensajes que nos prometen transformación inmediata. Levántate a las 5. Sigue esta rutina de 30 días. Disciplina extrema o fracaso. La industria de la motivación ha creado un espejismo tentador pero vacío. Te cuento algo que quizás te resulte familiar. Abres las redes sociales y te encuentras con otro gurú más sonriendo frente a su mansión, jurando que tiene la fórmula secreta del éxito. Sus frases contundentes resuenan momentáneamente. Compras su curso. Sigues sus reglas y semanas después, te encuentras exactamente donde empezaste. Solo que ahora con un sentimiento adicional de fracaso personal. Y si te dijera que este ciclo interminable tiene una salida hace décadas, un hombre de baja estatura, pero presencia imponente, ya había identificado esta trampa. Bruce Lee, mucho antes de la era digital, entendió que la verdadera transformación nunca vendría de imitar ciegamente sistemas ajenos. No rezo por un camino fácil, sino por la fuerza para recorrer un camino difícil, decía Lee, mientras la industria moderna de la motivación vende atajos y fórmulas universales. El pequeño dragón nos mostró que el verdadero crecimiento surge cuando dejamos de buscar soluciones externas y comenzamos a cultivar nuestra sabiduría interna. La diferencia es fundamental. La disciplina superficial se impone desde afuera, genera resistencia y eventualmente se derrumba. En cambio, el camino del dragón emerge desde dentro. Florece naturalmente cuando conectamos con nuestro propósito auténtico. No se trata de forzar hábitos que otros dictan, sino de cultivar acciones que resuenen con nuestra verdadera naturaleza. Bruce le revolucionó las artes marciales, rechazando la rigidez de los estilos tradicionales. Sé como el agua, amigo mío, aconsejaba sugiriendo adaptabilidad, en lugar de rigidez. Este mismo principio aplica a nuestro desarrollo personal la verdadera fuerza. No viene de seguir dogmáticamente reglas externas, sino de la capacidad de fluir, adaptarse y encontrar nuestro propio camino, mientras los vendedores de motivación te dicen exactamente qué hacer. El enfoque del dragón te invita a despertar tu intuición, a experimentar y descubrir qué funciona específicamente para ti. No necesitas más listas de 10 hábitos infalibles. Necesitas la valentía de crear tu propio manual, escribiendo capítulos que reflejen tu singular viaje. La próxima vez que sientas la tentación de seguir ciegamente el último método milagroso, recuerda la transformación real. No ocurre siguiendo huellas ajenas, sino teniendo el coraje de dejar las tuyas propias.
El camino del dragón no es un atajo hacia el éxito. Es un compromiso con la autenticidad y el autodescubrimiento que paradójicamente te llevará mucho más lejos que cualquier fórmula prefabricada. 2. El mito de la fuerza de voluntad en la visión de Bruce Lee. La disciplina, esa palabra que resuena en cada rincón de la industria del desarrollo personal. Todos hemos escuchado que con suficiente fuerza de voluntad podemos conquistar cualquier objetivo. Sin embargo, ¿por qué entonces tantos de nosotros fracasamos en nuestros intentos de cambio? La respuesta podría estar en una de las enseñanzas más profundas de Bruce Lee. Piensa en la última vez que intentaste cambiar un hábito. Comenzaste con determinación férrea, con un plan detallado, y la promesa de no rendirte los primeros días fueron prometedores. Te levantaste temprano, seguiste tu rutina al pie de la letra, resiste las tentaciones. Pero entonces la vida sucedió, un día particularmente estresante, una emergencia familiar, o simplemente el cansancio acumulado, y todo se derrumbó. Este patrón no es casualidad, ni refleja una debilidad personal. Es el resultado inevitable de un malentendido fundamental sobre la naturaleza del cambio humano. Bruce Lee lo comprendió cuando pronunció sus célebres palabras. Sé agua, amigo mío. El agua no confronta los obstáculos con fuerza bruta, no se impone una disciplina para atravesar la roca, simplemente fluye. Encuentra el camino de menor resistencia. Se adapta constantemente a las circunstancias cambiantes. El agua es suave y flexible, pero con el tiempo puede erosionar incluso las montañas más imponentes. La visión tradicional de la disciplina es como intentar ser roca rígida, inmutable, resistente. Nos decimos, no importa lo que pase, seguiré este plan. Esta mentalidad no solo ignora nuestra naturaleza humana compleja y cambiante, sino que establece las condiciones para el fracaso. Cuando fracasamos, en mantener esta disciplina rígida, nos culpamos. Me falta fuerza de voluntad. Nos decimos, soy débil. Y así comienza un ciclo destructivo de autocrítica, que solo profundiza nuestro sentimiento de inadecuación. Bruce Lee propuso un camino diferente en lugar de luchar contra nuestra naturaleza. Podemos trabajar con ella en lugar de imponer una disciplina externa y rígida. Podemos cultivar una disciplina que fluye desde nuestro interior, que se adapta a las circunstancias cambiantes de la vida. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa escuchar a tu cuerpo y tu mente en lugar de silenciarlos. Significa ajustar tus metas cuando la vida te presenta obstáculos inesperados. Significa perdonarte cuando fallas y volver a comenzar sin autocondena. Un hombre que practica la filosofía del agua no abandona sus objetivos cuando enfrenta dificultades. En cambio, reevalúa su enfoque. Busca nuevos caminos. Se adapta si su rutina matutina de ejercicios se ve interrumpida por una emergencia laboral. Encuentra momentos a lo largo del día para moverse si su dieta se desvía durante una celebración familiar. Disfruta conscientemente y retoma su camino al día siguiente, sin remordimientos. La verdadera transformación ocurre no cuando nos forzamos a cambiar, sino cuando creamos las condiciones para que el cambio emerja. Naturalmente, es como el jardinero que no estira la planta para hacerla crecer, sino que nutre el suelo, proporciona agua y luz, y permite que la naturaleza haga su trabajo. Esta filosofía del agua nos libera del mito de la fuerza de voluntad ilimitada. Nos permite honrar nuestra humanidad mientras seguimos avanzando hacia nuestras metas. Nos enseña que la verdadera disciplina no es rigidez, sino fluidez. No es control, sino danza. No es imposición, sino cultivo. ¿Cuántos de nosotros hemos abandonado sueños valiosos porque creímos que nos faltaba la disciplina necesaria? ¿Cuántas veces nos hemos juzgado como fracasados porque no pudimos mantener un régimen rígido? La sabiduría de Bruce Lee nos invita a reimaginar lo que significa ser disciplinado. El camino del agua no es el camino fácil. Requiere autoconocimiento, atención constante y la valentía de adaptarse, pero es un camino que honra quienes somos realmente, no quienes creemos que deberíamos ser. La próxima vez que sientas que te estás forzando contra tu propia naturaleza, en nombre de la disciplina, recuerda: sé agua, amigo mío, fluye con los desafíos de la vida, adapta tu camino sin abandonar tu destino,
y descubrirás que la verdadera fuerza no está en la rigidez, sino en la capacidad de fluir, adaptarse y persistir, como el agua que gota a gota da forma a las montañas. 3. La neurociencia del propósito. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas actividades nos llenan de energía, mientras otras parecen absorber nuestra vitalidad, aunque exijan el mismo esfuerzo físico? La respuesta está escondida en las profundidades de nuestro cerebro y en la sabiduría que Bruce Lee compartió décadas antes de que la neurociencia confirmara sus intuiciones. Imagina 2 escenarios en el primero. Te despiertas temprano para trabajar en un proyecto en el Pino Maciendo. ¿Qué realmente crees algo que resuena con tus valores más profundos? En el segundo te despiertas a la misma hora, pero para cumplir una tarea impuesta por alguien desconectada de lo que consideras importante. Aunque el esfuerzo físico sea idéntico, la experiencia subjetiva es radicalmente diferente. La neurociencia moderna ha desvelado este misterio cuando actuamos movidos por un propósito interno genuino. Nuestro cerebro activa circuitos de recompensa natural, dopamina, serotonina y endorfinas son liberadas. No solo cuando completamos la tarea, sino durante todo el proceso, es como si nuestro cerebro reconociera que estamos en el camino correcto y nos recompensara continuamente por ello. En contraste, cuando actuamos por imposiciones externas, para evitar castigos, obtener recompensas artificiales o simplemente por obligación, el cerebro activa regiones asociadas al estrés y al conflicto interno. El córtex prefrontal, responsable del autocontrol, trabaja constantemente para suprimir nuestra resistencia natural. Este esfuerzo de autorregulación drena nuestra energía mental, un fenómeno que los científicos llaman fatiga de decisión. Estudios con neuroimagen revelan algo fascinante. El cerebro literalmente se ilumina de manera diferente cuando realizamos tareas alineadas con nuestro propósito interior. Las regiones asociadas a la integración de información, creatividad y bienestar muestran mayor actividad, mientras que las áreas relacionadas con el miedo y la vigilancia reducen su activación. Bruce Lee, mucho antes de estos estudios, ya había captado esta verdad fundamental. La motivación definitiva es ser capaz de expresarse totalmente, decía Lee. Rechazaba la idea de disciplina como control rígido y defendía lo que llamaba autoexpresión honesta. Para él, la verdadera motivación no venía de fuera, sino del deseo auténtico de manifestar quiénes somos, realmente, en su famoso consejo: «Sé agua, amigo mío». Bruce Lee no estaba simplemente hablando sobre adaptabilidad física, sino sobre encontrar el camino de menor resistencia para la autoexpresión cuando nuestras acciones fluyen de nuestro propósito interno. Encontramos lo que él llamaba esfuerzo. Sin esfuerzo, el Guobiao de la filosofía taoísta, que tanto influyó en su pensamiento. El conocimiento vive solo en la realización, afirmaba Lee. Esta frase captura un principio neurocientífico fundamental. Nuestro cerebro consolida aprendizajes más efectivamente cuando estamos emocionalmente comprometidos con lo que hacemos. La motivación genuina no es solo más placentera, es literalmente más eficiente para nuestro desarrollo. Hay una historia sobre Bruce Lee que ilustra perfectamente este concepto. Cuando aún era adolescente, su maestro de Kung Fu, Ip Man, percibió que el joven Bruce practicaba con intensidad inusual cuando le preguntó qué lo motivaba. Bruce respondió que no estaba simplemente aprendiendo técnicas, estaba descubriéndose a sí mismo a través de ellas. Esta claridad de propósito hizo que Lee trascendiera las limitaciones del entrenamiento convencional. La neurociencia nos muestra que este enfoque tiene fundamentos biológicos sólidos cuando conectamos nuestra acción a un propósito mayor. El cerebro libera neuropéptidos que fortalecen nuestro sistema inmunológico, reducen la inflamación y aumentan nuestra resistencia a la fatiga. Estamos literalmente programados para prosperar cuando vivimos alineados con nuestro propósito. ¿Qué significa esto para nosotros? Hoy significa que la búsqueda de motivación a través de recompensas externas, amenazas o incluso técnicas de productividad está fundamentalmente equivocada. La verdadera productividad, la que no agota nuestros recursos internos, viene de alinear nuestras acciones con nuestros valores más profundos. Como Bruce Lee,
Enseñó el éxito significa autosatisfacción. Significa que te gusta lo que haces, hasta el punto de encontrar placer en el proceso mismo. Cuando encontramos este estado de flujo motivado por el propósito, no solo estamos más felices, estamos biológicamente optimizados para la excelencia. La próxima vez que sientas la necesidad de forzarte a hacer algo, pregúntate: ¿este está alineado con mi propósito interior o simplemente estoy respondiendo a presiones externas? Como Bruce Lee nos recordaría, la verdadera motivación no necesita ser forzada. Fluye naturalmente cuando expresamos quiénes somos. Realmente 4, encontrando su propósito, por el método del dragón en las calles de Hong Kong. Un joven Bruce Lee se encontraba en una encrucijada que muchos de nosotros enfrentamos: seguir el camino trazado por otros o atreverse a crear el propio. En ese momento crucial, tomó una decisión que cambiaría no solo su vida, sino la historia de las artes marciales y la filosofía del desarrollo personal. Bruce Lee comenzó como muchos practicantes, siguiendo fielmente las enseñanzas tradicionales del Wing Chun. Respetaba a su maestro Yip Man y ejecutaba cada movimiento con precisión meticulosa. Sin embargo, algo dentro de él permanecía insatisfecho. No era una insatisfacción nacida de la arrogancia, sino de una profunda intuición que cada ser humano posee, una expresión única que no puede manifestarse plenamente a través de sistemas preestablecidos. No te adaptes a un molde. Escribió más tarde: construye tu propio molde. Esta frase condensa la esencia del método que desarrollaría el Jeet Kune Do. Literalmente, el camino del puño interceptor, pero más que un estilo de combate, era una filosofía para descubrir el propósito individual. ¿Cómo descubrió Bruce Lee su propio camino a través de un proceso de constante cuestionamiento y experimentación? Cuando se trasladó a Estados Unidos, Lee se encontró con limitaciones en la enseñanza tradicional china. En lugar de aferrarse dogmáticamente a lo conocido, comenzó a estudiar diversas disciplinas: boxeo occidental, esgrima, lucha libre, incluso danza. No buscaba acumular técnicas, sino destilar principios fundamentales. Una anécdota reveladora ocurrió durante un viaje en barco frustrado tras un combate que consideró insatisfactorio. Lee comenzó a reflexionar profundamente sobre su enfoque. Si quiero expresarme honestamente, se dijo, debo romper todas las formas preestablecidas en ese momento de claridad. Visualizó su filosofía central: ser como el agua, adaptable sin forma fija, pero capaz de asumir cualquier forma. Esta búsqueda no era meramente física. Lee dedicaba horas a leer filosofía oriental y occidental, desde el taoísmo hasta Krishnamurti. Desarrolló una biblioteca personal de más de 2.500 libros, que estudiaba meticulosamente. No buscaba validación externa, sino comprensión interna. Como él mismo afirmaba, el conocimiento se descubre mediante un viaje interior que cada uno de nosotros debe emprender. La neurociencia contemporánea confirma lo que lee intuitivamente. Sabía cuando seguimos modelos externos, sin resonancia interna, creamos disonancia cognitiva. Nuestro cerebro detecta la incongruencia entre nuestras acciones y valores más profundos, generando resistencia neurológica que se manifiesta como fatiga, desmotivación y eventualmente abandono. Lee comprendió que la motivación genuina surge cuando nuestras acciones están alineadas con nuestra naturaleza esencial. La clave para la inmortalidad es vivir una vida digna de ser recordada. Decía, esta dignidad no proviene de cumplir expectativas ajenas, sino de la autenticidad personal. Su método para encontrar propósito puede resumirse en 3 principios. Primero, la honestidad. Radical consigo mismo, Lee constantemente se preguntaba: ¿esto es realmente mío o estoy reproduciendo patrones externos? Esta autointerrogación le permitía distinguir entre motivación genuina e influencia social. Segundo, la absorción y trascendencia. Absorbe lo que sea útil, rechaza lo que sea inútil y añade lo que sea específicamente tuyo. No rechazaba el conocimiento tradicional, pero tampoco se limitaba a él. Tercero, la experimentación constante. Lee nunca consideró su sistema como definitivo, hasta su muerte prematura. Continuó refinando y evolucionando sus ideas. El propósito para él no era un destino, sino un camino.
El contraste entre seguir modelos externos y encontrar motivación genuina quedó perfectamente ilustrado cuando rechazando ofertas lucrativas. Lee creó su propia productora cinematográfica para realizar películas que reflejaran auténticamente su filosofía. No rezo por circunstancias más fáciles. Afirmaba rezo por ser más fuerte. La lección fundamental del método del dragón es que nuestro propósito más profundo no se encuentra imitando a otros, por admirables que sean, sino escuchando nuestra propia naturaleza esencial, como un árbol que crece según su código genético único. Cada persona tiene una expresión auténtica que espera manifestarse en un mundo saturado de influencias externas y modelos a seguir. La invitación de Bruce Lee sigue resonando. No busques convertirte en una segunda versión de alguien más por grande que sea. Descubre tu propio camino, tu propia expresión, tu propio propósito. Como él mismo diría, siempre sé, tú mismo. Expresa tu yo y ten fe en ti mismo. No salgas y busques una personalidad exitosa y la dupliques. 5 pequeños pasos grandes. Transformaciones en un mundo obsesionado con los resultados inmediatos. La filosofía de Bruce Lee nos ofrece una perspectiva refrescante. La verdadera transformación ocurre gradualmente, paso a paso, como el agua que gota a gota perfora la piedra más dura. Si quieres aprender a nadar, salta al agua en tierra firme. Ningún marco de mente puede ayudarte, decía Bruce Lee. Esta simple frase encierra una profunda verdad que aplicó a cada aspecto de su vida para él comenzar. Era más importante que planificar indefinidamente, pero ese comienzo no necesitaba ser grandioso, solo necesitaba ser real. Cuando Bruce Lee desarrollaba una nueva técnica, no intentaba dominarla por completo de inmediato. En lugar de eso la descomponía en movimientos más pequeños y manejables. Primero perfeccionaba cada componente individual antes de integrarlos en una secuencia fluida. Esta metodología no era solo una estrategia de entrenamiento, era una filosofía de vida. Los cuadernos personales de Lee revelan cómo aplicaba este principio. Establecía pequeñas victorias diarias en lugar de metas abrumadoras. La perfección no es un destino, es un proceso constante, escribió sus estudiantes. Recuerdan cómo les enseñaba a mejorar apenas un 1% cada día, sabiendo que estos pequeños incrementos sostenidos en el tiempo producirían transformaciones sorprendentes. El concepto de Kaizen, o mejora continua, estaba profundamente integrado en su filosofía, aunque lo expresaba con su propio lenguaje. La adaptabilidad constante, el refinamiento continuo. Ese es el camino, solía decir a sus alumnos, mientras les mostraba cómo pequeños ajustes en su postura podían multiplicar exponencialmente la potencia de sus golpes. Existe una anécdota reveladora sobre cuando Bruce entrenaba para aumentar su fuerza en lugar de intentar levantar pesos enormes de inmediato, comenzó con ejercicios isométricos y pesas ligeras, incrementando gradualmente la resistencia. Sus compañeros se burlaban de este enfoque demasiado cauteloso. Pero mientras ellos sufrían lesiones por exceso de ambición, Lee construía una estructura corporal que combinaba flexibilidad y fuerza extraordinarias. El Jeet Kune Do, el arte marcial que creó, embodió este principio de simplicidad efectiva. Es fácil añadir pero difícil quitar, afirmaba Lee, estableciendo un paralelo directo con nuestra vida cotidiana en una era donde la acumulación de posesiones, información, compromisos se considera señal de éxito. Lee proponía lo contrario, la sustracción como camino hacia la maestría. Simplifica, simplifica. Repetía a sus estudiantes, pero no se refería solo a las técnicas de combate. Aplicaba el mismo principio a cada aspecto de su vida, desde su dieta hasta su rutina diaria, desde sus relaciones hasta su carrera profesional. Para Lee, eliminar lo superfluo era tan importante como cultivar lo esencial. Esta filosofía de eliminación de lo innecesario tiene un profundo paralelismo con conceptos modernos como el minimalismo o la desconexión digital. Lee intuitivamente comprendió lo que la psicología contemporánea confirmaría. Décadas después, la sobrecarga de opciones y estímulos paraliza nuestra capacidad de acción efectiva. Lo innecesario
nos roba energía para lo verdaderamente importante. Explicaba a sus cercanos. Esta idea se refleja en cómo estructuraba sus entrenamientos, periodos intensos de práctica enfocada, seguidos de descanso genuino sin distracciones. Hoy la neurociencia valida este enfoque. Nuestra atención es un recurso limitado que debemos proteger, eliminándolo. Superfluo. Uno de sus estudiantes recuerda cómo Bruce le pidió que hiciera una lista de todos los ejercicios que realizaba regularmente. Después le indicó que tachara la mitad, aquellos que producían resultados similares o marginales. Ahora podrás dedicar el doble de energía a lo que realmente importa. Le explicó este enfoque. No era pereza, era eficiencia estratégica. La aplicación más profunda del Jeet Kune Do a nuestra vida cotidiana no está en aprender a luchar, sino en aprender a discernir, a reconocer qué merece nuestra energía y qué debe ser eliminado. Como le mismo expresó, la vida se expande o se contrae, en proporción al coraje de cada uno. Ese coraje incluye paradójicamente la valentía de hacer menos, pero mejor al final. La filosofía de Bruce Lee sobre los pequeños pasos y la eliminación de lo superfluo converge en un único consejo. Empieza donde estás. Utiliza lo que tienes. Haz lo que puedas, pero hazlo con toda tu atención, eliminando todo lo que diluye tu energía y propósito. Este es el verdadero arte de vivir el Jeet Kune Do, aplicado a la existencia diaria. 6. El equilibrio entre placer y propósito, en la bulliciosa Hong Kong de los años 50. Un joven Bruce Lee descubrió tempranamente una verdad que definiría tanto su arte como su vida. El camino de la maestría no es una línea recta de puro sacrificio, sino una danza entre la disciplina férrea y el placer auténtico. La seriedad del entrenamiento debe equilibrarse con la alegría del juego. Anotaba Lee en sus diarios personales. Para él esta no era una reflexión abstracta, sino una realidad vivida. Diariamente sus estudiantes recuerdan cómo después de sesiones brutalmente intensas, donde los empujaba hasta sus límites, Bruce transformaba repentinamente la atmósfera con una broma, o proponía una salida improvisada por la ciudad. Una anécdota reveladora ocurrió durante el rodaje de Operación Dragón, agotado por las exigentes escenas de combate. Lee sorprendió al equipo cuando, en lugar de retirarse a descansar, organizó una pequeña fiesta en el set. El descanso genuino no es ausencia de actividad, sino cambio de actividad, explicó a un asistente confundido. Mi cuerpo descansa, mientras mi espíritu se nutre. Este equilibrio no era casualidad. Bruce había estudiado profundamente la filosofía taoísta y el concepto del yin-yang. Fuerzas aparentemente opuestas, que en realidad son complementarias e interdependientes. La disciplina sin placer se convierte en rigidez. El placer sin disciplina se convierte en indulgencia. Escribió en sus notas: cuando se equilibran, crean un estado de flujo, donde el trabajo duro se siente como juego. Su rutina diaria reflejaba esta filosofía. Comenzaba con entrenamiento intenso al amanecer, pero intercalaba periodos de meditación contemplativa. Sus regímenes alimenticios estrictos incluían días de libertad, donde disfrutaba sin culpa de sus comidas favoritas. No podemos sostener un arco tensado permanentemente, explicaba a sus discípulos. La cuerda eventualmente se romperá. Danny Nosanto, uno de sus estudiantes más cercanos, recuerda cómo Bruce aplicaba el principio de esfuerzo. Sin esfuerzo. Wei del taoísmo. Bruce podía pasar de un estado de intensidad absoluta a uno de relajación completa en segundos. Para él estos no eran estados contradictorios, sino complementarios. La aplicación más profunda de esta filosofía se manifestaba en sus decisiones cotidianas. Lee utilizaba conscientemente el marco del yin y yang para evaluar sus opciones ante cada encrucijada. Se preguntaba: ¿qué alimenta mi espíritu y qué sirve a mi propósito? Para él estas dos consideraciones no competían, sino que se nutrían mutuamente. Observaba que muchas personas dividen artificialmente sus vidas tiempo de trabajo versus tiempo libre. Bruce rechazaba esta dicotomía. Cuando equilibras correctamente el trabajo, nutre tu espíritu, y el placer fortalece tu propósito. Explicaba a Linda, su esposa.
Esta visión le permitió fundir su pasión con su vocación, encontrando disfrute genuino en la disciplina y propósito en el placer. Un ejemplo concreto. Cuando Bruce entrenaba para una película, no se limitaba a repetir mecánicamente los movimientos. Experimentaba activamente. Improvisaba. Jugaba con las posibilidades. Sus colaboradores describen sesiones donde Bruce alternaba entre la concentración absoluta y la risa espontánea. El rigor y la creatividad no son enemigos, insistía. Son aliados en la búsqueda de la excelencia. Esta filosofía de equilibrio le otorgaba una ventaja psicológica significativa, mientras otros artistas marciales eventualmente sucumbían al agotamiento. Bruce mantenía una vitalidad contagiosa. Su secreto, como confesó a un periodista en 1971. No divido mi vida entre entrenamiento y diversión. He aprendido a encontrar diversión en mi entrenamiento y disciplina en mis placeres para aplicar esta sabiduría a nuestras propias vidas. Bruce sugería un ejercicio simple. Identifica cuándo estás operando desde el yin o desde el yang y busca conscientemente su contraparte. Si llevas días de intenso trabajo, no pospongas indefinidamente el descanso genuino. Si has disfrutado de periodos extensos de comodidad, no temas. Abrazar el desafío renovador como el agua que se adapta a cualquier recipiente, pero mantiene su esencia. Bruce fluía entre estos aparentes opuestos en sus propias palabras: la rigidez conduce a la muerte. La flexibilidad nutre la vida. Esta fluidez entre propósito y placer, entre disciplina y espontaneidad, entre el yin y el yang, no era solo su filosofía, era la clave de su extraordinaria vitalidad. Al final, quizás la lección más valiosa de Bruce Lee no era su impresionante fuerza física o su técnica impecable, sino su capacidad para bailar armoniosamente entre los polos de la existencia humana, encontrando plenitud en el balance perfecto entre el placer y el propósito, demostrando que cuando se equilibran correctamente, estos no son contrarios, sino las alas complementarias que nos permiten elevarnos hacia nuestro máximo potencial. En este viaje a través de la filosofía de Bruce Lee, hemos descubierto principios que trascienden las artes marciales y se convierten en verdaderas lecciones divididas desde la adaptabilidad del agua hasta la importancia de encontrar nuestro camino único. Las enseñanzas de nos invitan a romper con las limitaciones autoimpuestas y a vivir con autenticidad. Como hemos visto, la verdadera maestría no está en acumular técnicas, sino en simplificar, en eliminar lo innecesario para descubrir nuestra expresión más honesta. La filosofía de Bruce Lee nos recuerda que la vida no es estática y que nuestra capacidad para adaptarnos, para fluir como el agua ante los obstáculos, determina en gran medida nuestro éxito y felicidad. Implementar estos principios en nuestra rutina diaria no solo mejorará nuestro desempeño en cualquier disciplina, sino que transformará fundamentalmente nuestra forma de relacionarnos con el mundo y con nosotros mismos. Únete a nuestra comunidad. Si estas enseñanzas han resonado contigo y deseas profundizar en la sabiduría de Bruce Lee y otras filosofías para el desarrollo personal, te invito a que te suscribas a nuestro canal ahora mismo cada semana. Si has llegado hasta aquí, ya diste el primer paso más importante: mirar hacia adentro. Recuerda, el verdadero cambio no viene de afuera, viene cuando decides, cada día, ser fiel a tu propósito. Gracias por compartir este espacio conmigo. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñanos cada semana con contenido diseñado para ayudarte a despertar tu potencial. Nos vemos en el próximo video. Reprograma tu mente y transforma tu vida. Hasta pronto.